En nuestro anterior bloque hablábamos al final sobre el deslizamiento, esta situación tan delicada, pero se empieza a conocer información de vecinos, de gente que conoce el lugar o que ya tiene antecedentes de lo que estaba pasando con referencia a la estabilidad del suelo. Permítame saludar al doctor Franklin Gutiérrez. Él es abogado constitucionalista, pero en este caso no viene a hablarnos de derecho, sino más bien como alguien que conoce la zona, porque tengo entendido que usted o sus familiares tienen terrenos ahí o tenían. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Evidentemente, la sucesión Gisbert tiene títulos desde 1885, luego el doctor Isaac Gisbert llega a obtener la totalidad de los predios en 1904. Terrenos que eran una chacra, una chacarilla, destinada para la recreación de la familia Gisbert. Posteriormente a aquello, ese terreno pasa a sus hijas por herencia y resulta que en el periodo de 1985 y ya desde el 79 se buscaba un lugar para el botadero municipal. Se buscaba a los propietarios de la chacarilla, que eran 149.000 metros, cerca de 19 hectáreas de derecho propietario que tenían ellos, y se contactan con las hijas de Isaac Gisbert. Se contactan y se reúnen con Saúl Salmón. Saúl Salmón ordena los estudios de suelo, los predios, y se decide expropiar el terreno. Firman el acuerdo transaccional con el alcalde de San Ginés, un acuerdo transaccional que está ratificado, hay una ordenanza municipal de expropiación, y la alcaldía registra en derechos reales lo expropiado. Se descuentan los aires de sillo, los farallones, las quebradas, y la alcaldía registra su derecho propietario y sale un decreto supremo en el gobierno de Hernán Siles Suazo prohibiendo el asentamiento en esos terrenos que eran erosionados. Prohíbe por decreto supremo que se vaya a construir viviendas, a que haya asentamientos humanos, y ordenan a que se tiren a las ladrillerías que habían en la zona. Ese terreno, esa chacarilla de la sucesión Gisbert, lo usaban para, producían peras, guindas, pacáis, eran lecherías, y lógicamente habían algunas ladrillerías que funcionaban clandestinamente. Pero se prohíbe todo aquello y paralelamente hay un proyecto también del Gran Jardín de la Revolución. Ordenan la expropiación de Cantutani, todo lo que es al borde del cementerio Jardín hasta narcóticos, hacia arriba, el botadero. Yo no entiendo cómo iba a haber un botadero, luego un paseo del Gran Jardín de la Revolución, la cancha Fígaro iba a ser un complejo deportivo, la cancha Fígaro también era de la sucesión Era Gisbert, parte de esta. yo tengo toda la documentación antigua, los títulos, los planos, el acuerdo transaccional que han firmado con el alcalde. ¿En qué momento cambia todo esto? Eso se vuelve botadero en 1985, dura por lo menos 10 años. Luego ya el botadero, crece la ciudad y ya se decía, no, ya no puede estar acá el botadero. Entonces empiezan a rellenar con tierra y se iba a construir el Gran Jardín de la Revolución. Y se creó plataformas de tierra, basura y encima tierra, y se prohibió la construcción, pero luego aparecen calles, avenidas, la calle Francisco Pedregal, y luego construcciones. ¿Cómo puede haber construcciones compartidas, con folios, si la alcaldía tiene de la totalidad su registro en derechos reales? Es más... O sea que toda esa zona es del municipio. Pero por supuesto, expropió, pero nunca Y ahora pagó. hay personas que tienen títulos de propiedad sobre esto. Así es, con partidas que se trajeron de otros lugares, de Achocalla, de Sopocachi Alto, de otros lugares se trajeron partidas y con actos de corrupción lograron registrar en derechos reales. Yo tengo una publicación, por ejemplo, del viernes 2 de septiembre del 2005 del periódico La Prensa, donde nosotros denunciamos el asentamiento de 113 familias. Incluso hubo el proyecto de regularización de urbanización que establece que había 113 familias y aquí es un terreno con basura, la casa, su patio y la basura. Y empiezan a haber construcciones modernas sobre estos terrenos cuando ello estaba totalmente prohibido.
Pero la alcaldía no hace nada, permite construcciones clandestinas. Es más, nunca pagó el justo precio a la familia Gisbert. Hasta hoy en día siguen en acciones judiciales desde el 2005 que la alcaldía se rehúsa a pagar. Ahora, pero más allá de esto, entonces, ¿dónde debería partir la investigación? ¿Desde qué año? Desde el periodo de Saúl Salmón. Wow. De Saúl Salmón. Imagínense todo lo que ha pasado desde esa época. Nosotros hemos proporcionado a Pablo Ramos, que era el presidente del Consejo en el periodo de Juan del Granado, donde tuvimos mayor resistencia y mayor manejo arbitrario de estos terrenos, se le presentó toda la documentación y él pidió un informe técnico al Ejecutivo que no se lo conoció porque el expediente al interior de la alcaldía se perdió. Misteriosamente se perdió. Es más, yo tengo documentos acá donde se tiene las resoluciones municipales de aprobación de la expropiación y el plano del Gran Jardín de las Revoluciones. Este es el plano que se ha registrado en derechos reales, que tiene sus colindancias. Incluye el botadero municipal, Cantutani, el cementerio Jardín, colindaba con terrenos del Ministerio de Defensa. Nosotros nos reunimos con el ministro de Defensa de ese entonces porque evidentemente el asentamiento era masivo ya. Más de 113 familias que aparecieron con construcciones y con documentos fraguados. Ahora, ¿usted le ha dado toda esta información a la alcaldía? ¿La tiene? Por supuesto, hemos entrado en juicio con la alcaldía. Estamos en juicio. El Ministerio de Defensa también coadyuvó porque coincidían sus planos como colindantes a la sucesión Gisbert. Bueno, están empezando a salir este tipo de informaciones que seguramente habrá que hacer consultas a la alcaldía, qué está pasando. Tal vez no es el mejor momento ahora que necesita ayuda a la gente, pero habrá que buscar respuestas. Yo le agradezco, doctor, por habernos dado estos detalles importantes y sé que no va a ser la última vez que escuchemos sobre esto, ¿no? Definitivamente va a ser parte de la investigación, seguro. Claro, porque acá hay informes técnicos de la alcaldía que establecen toda la historia, hasta dar con la familia Gisbert y establecer la expropiación, la necesidad, y hacían informes de los asentamientos clandestinos y de las normativas que prohibían asentamientos. Pero si hay un asentamiento en estos lugares que pertenecen al municipio, eran los funcionarios públicos de la alcaldía que deberían haber tomado acciones en su momento y decir por qué se están asentando en terrenos expropiados, por qué hay partidas sobrepuestas en derechos reales a la partida de derechos reales de la alcaldía de La Paz. Qué complicado, qué delicado definitivamente. Doctor, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. A ustedes las gracias y muchas gracias siempre por la invitación. Un placer siempre tenerlo. Nos vamos a la pausa. Ricardo. Son 15 los minutos que nos separan de las 0 horas. Siga con nosotros, ya volvemos con la recta final de Todo a Pulmón.